Buenas, hola. Este vídeo es para ti. Si has caído del hiperracionalismo y de repente te estás preguntando cómo va eso de la astrología, cómo me puede servir, qué es eso de la carta natal, cómo se lee, cómo se interpreta, y no es para ti si tú ya conoces tu signo solar, lunar, ascendente, sabes de decanatos, de tránsitos, de aspectos. Entonces ese vídeo te lo puedes saltar porque va a ser una primerísima clase de astrología, un acercamiento súper básico para esas personas que estén dando sus primeros pasos en esta herramienta de autoconocimiento que es la astrología y quieran empezar a descifrar cómo pueden leer su carta natal y pues utilizarla así para su propio proceso. Buenas, mi nombre es Ana, alias la psicosomántica, y en este canal hablamos de salud y humanidades así un poco en general según va surgiendo. Y como digo, pues en el vídeo de hoy vamos a ver un poco qué es una carta natal, cómo se lee, cuáles son un poco las claves básicas para poder interpretar una carta natal. Es cierto que la astrología pues ha tenido muy mala prensa de bastante tiempo porque, bueno, a partir del siglo XVI, XVII, como sabemos, ¿no? Pues entró el hiperracionalismo, digamos, sustituyó el dogma religioso por el dogma científico que se ha ido consolidando cada vez con más fuerza y entonces todas las artes mánticas, toda la astrología, la quiromancia y un montón más, pues empezaron a ser muy criticadas, también con razón, porque en todos los ámbitos, como siempre, hay vendehumos y ha habido muchos vendehumos aprovechándose pues, de la vulnerabilidad, del miedo y de la ignorancia de la gente. Quevedo también, incluso, pues eso ya digo, en el siglo XVII tiene como algún verso riéndose, ¿no? Haciendo un poco mofa y parodia de pues eso, de futurólogos de varios tipos. Y esto, pues en el siglo XX se ha exacerbado muchísimo más porque lo que conocemos como el horóscopo, ¿no? Esa astrología de revista que básicamente son un par de frasecitas para Géminis, para Aries, para no sé qué, pues evidentemente eso no es la astrología, ni muchísimo menos. Y por supuesto que es objeto de burla porque, bueno, evidentemente pues queda una disciplina profundísima con un montón de información y con muchísimo valor, queda reducida a algo puramente anecdótico y que se sabe que esos escritos, ¿no? De lo que llamamos ese horóscopo, que ahora vamos a ver qué es exactamente el horóscopo, pero esos horóscopos de revista o de publicaciones hoy en día digitales están pensados para que a cualquiera le resuene, es decir, que seas tu signo solar, Géminis, Aries, Cáncer o Acuario, tú lees cualquiera de los que están y sirven porque son frases, pues eso, muy generales, muy universales y que apelan a cualquier persona, sea cual sea tu circunstancia y sea cual sea tu carta, tu sol o tu luna. Dicho esto, vamos a empezar con la carta natal. ¿Qué es la carta natal? Bueno, primero, esto del horóscopo, que como digo, pues eso, durante mucho tiempo se ha tenido la astrología como esos horóscopos de revista y no, la astrología no es para nada eso, la astrología viene desde tiempos inmemoriales, desde los magos caldeos, desde, bueno, ya hay muchos estudios que evidencian que incluso pues partes de los textos sagrados son en realidad metáforas astrológicas, pues la estrella de Belén, ¿no? Los magos que venían, pues esos magos en realidad además quiere decir sabios, magnos. Entonces, los antiguos sabios miraban al cielo porque pues entendían que como es arriba es abajo y que el macrocosmos no es más que pues un reflejo, bueno, más bien al revés, el microcosmos, cuerpo humano, un ser, es un reflejo del macrocosmos que está más allá, ¿no? Antes de Entonces, seguir, hago un inciso, ya que he comenzado a mencionar los orígenes de la astrología. Cabe destacar que, como la mayoría de los simbolismos en nuestra tradición occidental, judio-cristiana y grecolatina, muchas de las bases se encuentran en Mesopotamia y en el Antiguo Egipto. Y la astrología, pues también tiene sus raíces ahí, donde ya se observaba el cielo con un sentido ritual, agrícola y simbólico, de calendario, que pues fue pasando después de cultura en cultura hasta llegar a nuestros días. Pero no solo en Occidente se desarrolló este tipo de lectura del cielo, en otras civilizaciones como en la India con la astrología védica o en China
Incluso los mayas también organizaron el firmamento en 12 divisiones principales, lo cual, bueno, no es de extrañar, ya que al final, si uno se fija, hay una lógica matemática muy sencilla, bueno, entre comillas sencilla detrás, ya que el cielo se representa como una circunferencia y tradicionalmente esa circunferencia se divide primero en 4 grandes sectores, los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, los 4 elementos. Y cada uno de estos 4 sectores se vuelve a dividir en 3 partes iguales. 4 por 3, ahí aparecen naturalmente las 12 secciones. Son 12 segmentos de 30 grados cada uno. Es una forma intuitiva y muy práctica de ordenar cualquier ciclo circular. Así que no sorprende que distintas culturas sin contacto aparente entre ellas terminaran llegando a un modelo parecido, una rueda dividida en 12 para leer el cielo. La astrología tiene un cuerpo teórico y tiene un cuerpo, una fundamentación histórica, teórica y de ciencia muy amplia, muy profunda. De hecho, bueno, pues sabemos que hasta cierto momento, este tiempo en el que estábamos diciendo, ¿no?, que se introdujo ya el paradigma de la modernidad con la ciencia y demás, entonces es cuando pues la alquimia se separa de la química, la astronomía se separa de la astrología y digamos que el mito se separa de lo tangible, ¿no? Se hace pues así, ¿no?, esa forma de entender la realidad como solamente atendiendo a lo mesurable, a lo medible, cuantificable, a lo puramente material. Pero, pues como hemos visto, esto al final deja de lado otras dimensiones que no porque no sean visibles con nuestras percepciones sensoriales, con nuestros ojos físicos, no dejan de estar ahí. Entonces, me parece bastante interesante reconciliar, ¿no?, ciertas miradas que han sido muy polarizadas durante cierto tiempo y se han escindido mucho uno de la otra y considero interesante pues reunir de nuevo esto, lo simbólico con lo molecular, lo material con lo espiritual, sin que sea siempre una disyuntiva, ¿no? Y que sin que sea una cosa o la otra, sin que las perspectivas tengan que ser mutuamente excluyentes. Bueno, dicho esto, el horóscopo como tal no son esas 2 frasecitas que vienen en la revista, que claro, pues así no mucha gente va a la astrología, esto es como una cosa de señoras, además, bueno, vamos a también a recuperar la categoría de señora, pues no, o sea, señoras son muy sabias y sabemos mucho, entonces sí puede ser una cosa de señoras, pero en la astrología no es esas 2 frasecitas del periódico que vienen ahí, ni de la publicación de Instagram. La astrología es algo bastante más complicado. De hecho, es un universo amplísimo que incluso estudiando toda una vida todavía no llegas a aprenderlo todo porque siempre hay más y siempre, bueno, pues siempre puedes ir escarbando y descifrando y quitando capas. Pero vaya, para empezar, lo basiquísimo, horóscopo. Horóscopo viene de hora y viene de scopus, es decir, el que observa la hora es el momento que se rige por el cielo. Entonces es como el horóscopo viene a ser la observación del cielo en un momento dado. Y el horóscopo, por tanto, es como el estado de los astros en un cierto momento. Y el horóscopo para una persona es su carta natal, que es lo que digo, que es lo que funciona, bueno, para una persona o para una empresa o para cualquier cosa. Es decir, cómo están los astros hoy, cómo están las energías disponibles para emprender, para nacer, para hacer, ¿no? La carta natal, por lo tanto, sería el gráfico del horóscopo que se levanta en un momento dado para una persona o cuestión concreta. ¿Qué más? ¿Cómo empezar a leer la carta natal? Vale. Lo que decimos cuando decimos, yo soy Acuario, pues yo soy tal, pues yo soy cual, eso es nuestro signo solar, que es una única cosa. Por eso hay un Acuario que es más de una manera y por eso hay otro Acuario que es más de otra. O por eso hay gente que las características que normalmente se atribuyen a Géminis, por ejemplo, pues como que no se identifica con ellas y otra, en cambio, pues como que la representa muy fielmente. Pues porque a lo mejor hay en la carta natal, como digo, es algo bastante más complejo que solamente tu signo solar. Tu signo solar, que es como el mes, ¿no? O sea, es el tiempo en el que el Sol está en esa constelación de las 12 constelaciones y bueno, pues el Sol va haciendo su recorrido, ¿no? Entonces, pues va pasando por las 12 constelaciones. Es el signo, digamos, que te
que te rige en cuanto a como a tu chispa divina, tu luz interior. Si fuéramos todas, si cada persona fuésemos una linterna, ponle, pues lo que es el haz de luz principal, de donde sale la luz, ese es tu sol. Pero luego está tu luna, que digamos que sería algo así como de todo ese haz de luz, pero también hay no luz, aunque no se perciba, ¿no? Está como la contrapartida, ¿no? La otra cara de la moneda, la vuelta de la luz, o sea, en la onda, digamos que en la onda, o sea, la onda, la longitud de onda sería tu sol, tu luz, y todo lo que acompaña a esa onda, que no es la onda misma, sería tu luna. Digamos que si tu luz, o sea, si tu sol es el consciente, tu luna es el inconsciente. Si tu sol es como la parte pues racional y que no exactamente, pero bueno, si tu sol es como la parte eso, mental, racional, que puedes ver que en tu vigilia, pues la luna sería la parte emocional, la parte inconsciente, la parte de los sueños, la parte de la herida, la parte de la sombra. Se entiende eso, ¿no? Entonces, cuando tú ves una carta natal, te fijas primero en el sol, ¿no? Luego en la luna, que es pues eso, la otra cara de la moneda, y luego en el ascendente. El ascendente también es como el tercer pilar de los tres más básicos para entender un poco el contexto de una persona, de su carta natal. Que la carta natal al final no deja de ser pues como algo que describe cómo están las energías disponibles en el momento de tu nacimiento. Por supuesto, no estamos hablando de una astrología determinista que imponga, o sea, es decir, porque yo tenga yo qué sé, cuadratura o sol en Cáncer, pues no necesariamente, no significa que determinadamente, necesariamente, inamoviblemente vaya a tener que pasar X, porque esto al final es una racionalización. Entonces, son energías disponibles. Hablamos de un principio que no es el principio de causalidad, sino que estamos hablando del principio de sincronía, es decir, que se da todo a la par, se da todo a la vez. No porque una cosa se da, pasa a la otra, sino que es que se dan las cosas sincrónicamente. ¿Me explico? No sé si me explico, pero bueno, pues me decís en comentarios si queréis que ahonde más, si no me explico bien, yo qué sé, comentadme algo, por favor, porque también llevo unos cuantos vídeos aquí hablando y yo no sé qué interesa, qué no, qué estoy haciendo, esto realmente ¿sirve a alguien? Espero que sí. La cuestión, porque a mí lo que me motiva con este vídeo, por ejemplo, yo podría hacer vídeos, ¿no? Como de esto de los partes astrológicos o yo qué sé, pero me motiva muchísimo enseñar las herramientas que pueden servirle a la gente, es decir, que tú aprendas a poder leer tu propia carta natal y no dejes por eso de nutrirte de otras personas que saben más en cualquier disciplina, pero lo interesante es que a base de también compartir con otras personas o recibir de otras personas, pues que en algún tema concreto te puedan ofrecer sus enseñanzas, pero que tú las incorpores y que tú también puedas hacerte al final soberana y autónoma en cuanto a ese saber, ¿no? Y a ese conocimiento. Esta mañana grabé el vídeo de bases basiquísimas de astrología y me he dado cuenta que se me ha olvidado algo que quería decir, y es que es importante que sepáis, aunque sea lo básico, porque diréis, bueno, ahora con ChatGPT le pregunto a ChatGPT y ya está. Y en casi todos los ámbitos, si tú sabes de un tema, te darás cuenta que ChatGPT comete errores, pero especialmente en astrología, es decir, que si tú le metes la carta natal a ChatGPT, tienes que saber algo tú, porque tienes que confirmar, tienes que corroborar que lo que te devuelve está bien, y de hecho es que comete muchísimos fallos, así que bueno, por eso es importante que al menos los conceptos básicos tú los implementes, los tengas claros, y así luego pues bueno, poder pues ampliar y ir investigando con ChatGPT o con lo que sea, pero siempre revisando tú con tu propio criterio. Eso. Bueno, seguimos para bingo, seguimos con la carta, el sol, la luna y el ascendente. Y luego el resto de configuraciones de todos los planetas, que todo el mundo tenemos todo de todos, porque todo el mundo tenemos el cielo sobre nosotros y en el cielo están las 12 constelaciones, aunque no se carguen energéticamente, pues a lo mejor una en tu caso, en tu nacimiento, es decir, que de salida no tengas una energía disponible en X, pero como luego todo va moviéndose, al final
pasamos todas, en algún momento pasamos pues por integrar la energía de Acuario, por integrar la energía de Piscis, por integrar la energía de Tauro, según, ¿no? Porque luego también están las cartas de revolución solar, que es la carta de tu cumpleaños, más o menos. Aunque no es exactamente tu cumpleaños, sino que la revolución solar, por ejemplo, es cuando el Sol pasa por el mismo grado del signo que es tu signo solar, que no puede ser de otro, que es el día de tu nacimiento. Es decir, si tú en tu carta natal pues tienes el Sol en Piscis y lo tienes en el grado 23 de Piscis, pues a cada año cuando el Sol pasa por el grado 23 de Piscis, ese es tu verdadero cumpleaños astrológico, esa es tu revolución solar, que a veces coincide en el mismo día, a veces coincide un día antes, a veces coincide un día después, porque pues eso no es exactamente, ¿no?, como el calendario gregoriano que utilizamos. Bueno, seguimos con el tema carta natal. Ya hemos visto el Sol, ya hemos visto la Luna, hemos visto el ascendente, que son los 3 pilares fundamentales para entender el contexto así más básico, sin mucho píxel, o sea, como pum, una foto así, pa. Y en el símil este de la linterna, es como el haz de luz, tu luna es como la sombra, lo que no se ve, o sea, o las partes que no vemos de ese haz de luz. Tu ascendente sería como un primer filtro. Tu ascendente es el signo que está en el horizonte cuando naces. Entonces, el ascendente marca bastante, marca esa linterna, ese faro de luz que eres tú. Tiene a lo mejor, pues eso, su luz es, la chispa es Aries, ¿no? Pues tu luz es más pues de fuego, de acción, como de guerrera, no sé qué. Pues tu ascendente, si por ejemplo es Piscis, pues esa luz primigenia, o sea, eso que te sale natural de dentro, genuino, vamos, sin trabajo ninguno, está tamizada por el filtro de Piscis, que es el filtro del ascendente, que el filtro de Piscis pues es más conexión con el todo, más sensibilidad, conexión con las emociones, ¿no? Entonces, cada cual tenemos nuestra configuración de nuestra carta natal, porque luego las diferentes orbes y en donde se van posicionando con sus aspectos y demás, es como si fuera un caleidoscopio, como si fuera pues tu propia configuración personal e intransferible de cómo es tu luz y cómo emites tu energía al mundo, ¿no? No sé si se entiende bien esta metáfora de la linterna, pero es la que se me ha ocurrido, no sé. Bueno, vamos a ver la carta natal para que podamos empezar a cada cual a mirar la suya. La carta natal, aquí la veis, bueno, pues es una circunferencia que se divide en 12 partes, 30 grados cada parte. Entonces, tiene como 3 cuestiones principales. Hemos visto que tu carta natal son los 3 primeros pilares que puedes ver, son Sol, Luna y Ascendente, y la carta natal va a tener 3 vías de análisis, ¿no? Una vía es el qué, otra vía es el dónde y otra vía es el cómo. Ya digo, el Sol es la conciencia, la Luna es el inconsciente, por así resumir muchísimo, ¿eh? Luego tiene muchas capas y muchos más matices, son símbolos. Siempre hay velo tras velo tras velo, pero bueno, para empezar estamos bien. El Sol, la Luna, Venus, están los planetas personales, los planetas transpersonales, Venus, Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno. Y luego, bueno, pues aparecieron Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Entonces, y luego hay también satélites que se ven, Quirón, Lilith. Bueno, Lilith no es exactamente un satélite, sino que es una medida de la Luna y es su parte opuesta, en fin. Ya digo que es que la astrología no son los horóscopos de la revista, una frasecita que vale para todo el mundo, es algo bastante más complicado. Y si ya, pues eso, si te estás cayendo del hiperracionalismo y te estás dando cuenta de que te puede servir, bienvenida de nuevo a este vídeo, aunque ya llevamos un buen rato aquí, pero vamos a seguir y vamos a ver cómo leer una carta natal. La carta natal, bueno, como digo, ¿qué serían los diferentes signos? Pues el primer signo empieza cuando, bueno, esto como pues casi siempre se ha desarrollado en el hemisferio norte, pues cuando empieza el año astrológico en primavera, es decir, cuando empieza el signo de Aries, en el equinoccio de primavera, empieza el año astrológico y entonces el año, digamos, y la circunferencia, el ciclo, empieza con Aries, ¿no? Y Aries es esa energía, pum, de salir al mundo, pum, ¿no? Aries, después vamos a Tauro, entonces como, pues, vale, los recursos, tal, son configuraciones energéticas, ¿no? Y vamos a ver que cada signo de los 12 es de un elemento, ¿no? Hay 12 signos, 4 elementos, es decir, 3 signos por elemento, 3 signos de fuego, 3 signos de tierra, 3 signos de agua y 3 signos de aire.
El fuego sería más la acción, el impulso, el agua sería más lo emocional, el sentimiento, la conexión con el inconsciente. La tierra sería más, pues la propia tierra, ¿no? Lo material, los recursos, lo tangible, lo arraigado, y el aire sería más, pues lo mental, la información, tal. Entonces, vale. Ahora vemos que están los 3 signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Están los 3 signos de tierra, Tauro, Virgo, y Capricornio. Están los 3 signos de agua, que son Cáncer. Es que quiero ir diciéndolos por orden, pero me cuesta, son los 3 signos de agua, son Cáncer, Escorpio y Piscis. Y luego los 3 signos agua hemos dicho que esos son como la emoción, tal, los sentimientos. Y luego los 3 signos de aire, que son pues eso, lo mental, lo analítico, la información, que son, por orden. Aire sería Libra, ¿no? Bueno, Libra, Acuario y Géminis. No, vale, sería Géminis, Libra y Acuario. Vale, eso. Entonces, ahí tenemos los 12 signos, ¿vale? Y es como digo, los 12 signos son, pues, configuraciones energéticas. Esto ya vais y os miráis cada signo y vais viendo un poco las características que tiene. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Son las casas astrológicas. Las casas astrológicas son los domicilios, son áreas de la vida que también, pues, son un ciclo que empieza y son análogos. Las casas también empiezan en la casa 1, evidentemente, y terminan en la casa 12. Y hay una cierta analogía entre Aries, que es donde empieza el año astrológico, que es ese impulso de acción de nacimiento, y la casa 1. Hay cierta analogía entre Tauro, que es el siguiente, y la casa 2, y así hasta la casa 12 y Piscis, ¿no? Que es como el último. Y eso es el ciclo de la vida. Es como desde que naces al mundo, empiezas a ver qué recursos tienes, cómo te comunicas, dónde te ubicas, cómo te equilibras, cómo te relacionas con los demás, cómo te relacionas de forma más íntima, cómo te relacionas con el conocimiento. Las casas van así, ¿no? Ahora vamos a ir viendo una por una. Pero lo que digo, casas y signos tienen cierta analogía. O sea, no es exactamente lo mismo, pero sí hay cierta analogía. Y después están las orbes. Las orbes, los planetas, por así decir, ¿no? Los planetas serían como personajes de la película, ¿no? Está, pues el Sol es lo que digo, el Sol es como esa conciencia, es lo personal, lo consciente, la luz primigenia, la chispa divina. La luna sería, pues, el Sol, perdón, añado lo masculino, ¿no? Como el hacer, el hacia afuera. La luna sería, pues, lo femenino en el sentido, pero, a ver, cuando decimos masculino y femenino en este canal, no estamos hablando de hombres y mujeres, ¿vale? O sea, todos tenemos el masculino y femenino. Hay luego configuraciones de personas que han nacido con vulva, que tienen una configuración más yang, vamos a decirlo así, más de hacia afuera, más de hacer, más de dar, y pues a lo mejor esa persona tiene que trabajar más su parte yin, porque la cuestión es que cada cual en nuestro proceso lo que tenemos que hacer es ir integrando las energías complementarias, que no opuestas, ¿no? Porque vamos a ver, luego vamos algo sobre esto, que no es exactamente que sean 12 signos, ni siquiera son tampoco 12 casas, que sí que lo son, pero que hablamos de 6 pares, ¿vale? Son uno y su complementario, otro y su complementario, siempre son pares de opuestos, ¿vale? Entonces, bueno, eso, cuando hablamos de femenino y masculino, que se entienda que no es de hombres y de mujeres, es de energía más de dar o energía más de recibir, energía más de acción o energía más de recepción o energía más eléctrica o energía más magnética. Es como, ¿no? Esa complementariedad de opuestos. Vale, ¿por dónde íbamos? Las casas. Bueno, pues la casa 1. La casa 1 es eso, salir al mundo. Mi conciencia, mi yo, mi imagen, cómo me veo, quién soy, ¿no? Es esa pregunta. Es el área de la vida donde me pregunto quién soy yo. Eso. La casa 2, pues un poco, vale, ya sé quién soy yo y cómo hago aquí, o sea, qué recursos tengo, ¿no? Es un poco qué valgo, la autoestima, ¿no? El valor, las posesiones también un poco. Entonces, eso sería la casa 2. La casa 3 pues ya va avanzando, ¿no? Vas
cada vez saliendo a otras capas del mundo, a otras áreas de la vida. Entonces la casa 3 es más pues la comunicación, los pensamientos, viajes cercanos, hermanos o hermanas, como vecinos, o sea, como digamos como algo ya que está en contacto con el entorno, pero cercano, o sea, todavía no se ha expandido muchísimo. Eso. Luego la casa 4 es, vale, ¿dónde me recojo yo? ¿Cuál es mi hogar? ¿Dónde me ubico? ¿Cuál es mi cuevita? ¿Cuál es mi lugar seguro? Mis raíces, mi base, ¿no? Esto, un poco la casa 4. La casa 5 ya es, vale, ya tengo un poco quién soy, qué valgo, cómo lo comunico, dónde me ubico, y la casa 5 es que entrego al mundo, ¿no? Que creo, que nace de mí. La casa 5 por eso pues puede ser la creatividad, la creación, las hijas, los hijos, o sea, lo que creas, lo que sale de ti. También pues un poco tiene que ver con la diversión, con esa parte pues eso del juego, ¿no? De la vida. Eso la casa 5. Luego la casa 6 es un poco, vale, la casa 6 viene a ser cómo me sostengo yo, cómo me equilibro, ¿no? Cómo manejo mi cuerpo, que es como la homeostasis, ¿no? Cómo equilibro los sistemas, pues el sistema emocional, el sistema psicológico, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, ¿sabes? Por eso tiene mucho que ver a veces la casa 6 o la suelen asimilar con la salud, pero no solo es la salud, el trabajo, un poco lo diario, lo cotidiano, el orden, eso, el equilibrio de sistemas, ¿no? O sea, cómo te manejas en las diferentes dimensiones, cómo lo equilibras. Eso es la casa 6. Y luego, a partir de la casa 7 ya sales más al mundo. Es decir, hemos hecho la primera media vuelta, ¿no? Los primeros 180 grados es como todavía estás tú contigo, y entonces en la casa 7 ya empiezas a salir al mundo, a comunicarte más. Siempre no todo es absoluto, ¿vale? Porque pues obviamente en estas primeras etapas también hay ya una cierta interacción con otros seres, con otros seres humanos, pero desde ese lugar todavía de recogimiento. En la casa 7 ya es como, pues a ver, las amistades, las relaciones, los negocios, no sé, los nexos, el networking, por así decirlo, algo así, ¿no? En la casa 8 a veces se identifica con la sexualidad, por ejemplo, con las herencias, con las relaciones interpersonales, pero ya más íntimas, ¿no? La casa 8 tiene mucho que ver con el valor compartido, con la vulnerabilidad, ¿no? Con esa parte ya. Si los recursos, o sea, pensando en duplas, ¿no? En estas parejas que hacen siempre, ¿no? Pues la casa 1 con la 7, la casa 2 con la 8, la casa 3 con la 9, ¿no? Siempre mirar así la circunferencia y mirar siempre uno con su complementario o su opuesto. Entonces, la casa 8 es, si la casa 2 eran mis recursos, la casa 8 es los recursos que tenemos, ¿no? Los que tengo, los que tenemos, algo así. Luego, si la casa 3 era la comunicación, por ejemplo, los idiomas, pero de mi entorno, la casa 9 es como el pensamiento, pero más abstracto, ¿sabes? Idiomas pues más exóticos o idiomas antiguos o, no sé, como creencias, ¿sabes? Como ya un nivel de pensamiento, pero más abstracto. Si la casa 3 era como más concreto, más cercano, la casa 9 pues es como más amplio, como más abstracto, como más expandido. Pero al final misma cosa, ¿no? Luego la casa 10, si la casa 4 era mi hogar, ¿no? Mi parte íntima, la casa 10 es la parte pública. Muchas veces se ve la casa 10 para intentar encontrar como la vocación, ¿no? O el servicio en cuanto a propósito, esto que está también muy de moda últimamente, que bueno, ya podemos hablar de esto, porque para mí el propósito a veces se confunde con las labores, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor tu propósito es, bueno, para empezar, no hace falta tampoco buscar tanto tu propósito, porque tu propósito te encuentra a ti. Es decir, es que tu propósito
para empezar, el propósito que tenemos como seres humanos es estar aquí, existir y aprender. Y ya está. Y con eso es suficiente. Y habitar esa suficiencia y a amarte y a expandir el amor en el sentido más... ¡Ay! Madre mía, se estará escuchando. No sé. El amor, ¡pum! A tomar por culo. Me parto. Bueno, me refería al amor, pues el amor en el sentido más con mayúsculas, ¿vale? El amor, o sea, la frecuencia de amor, en contraposición a la frecuencia de miedo, o sea, la frecuencia de expansión, de tranquilidad, de confianza, de serenidad, ¿no? Un poco ese es el propósito. Yo creo que no es fácil porque venimos de puro trauma y pura violencia, eso también es parte, ¿no? de la existencia misma, o sea, la naturaleza en sí es violenta, a veces es dura, pero no suele ser tan cruel como los humanos, ¿no? Que son sádicos, ¿no? Somos ahí como nos gusta recrearnos ahí, ¿sabes? Eso, por ejemplo, en la naturaleza, no, la naturaleza pues es bestial, pero no se regocija, ¿no? Ahí en el daño y en tal, simplemente hace, y en ese hacer pues hay violencia y hay drama, porque si no, no habría vida. Drama en el sentido, pues, drama es como fricción de fuerzas, ¿no? Eso es la naturaleza misma. Bueno, pues eso, el propósito, estar, ser, existir, aprender a esa frecuencia de miedo, de contracción, de tal y expandir, eso ya es un propósito en sí mismo. Pero bueno, que me voy de tema. La casa 10, propósito. ¿Qué entrego al mundo? O sea, si en la casa 4 yo estoy ahí como, bueno, estoy en hogar, ¿cómo es mi sensación de hogar? ¿Dónde ubico yo mi lugar seguro? ¿Dónde ubico yo mi refugio? Pues la casa 10 es cómo me entrego al mundo, qué hago, qué tengo para dar, cómo me ven también, ¿no? ¿Qué traigo yo para entregar al colectivo? Esto es la casa 10. Luego la casa 11, si la casa 5 era, pues eso, diversión, creatividad, vocación, tal, pero todavía desde un lugar más del yo, más intrínseco, ¿no? La casa 11 es más ya la expansión con el colectivo, con el grupo, con las relaciones sociales, eso, ahí sí que es el networking, ¿no? Como, pues eso, la colaboraciones, la expansión, la proyección, el alcance. Mira, ahora me acaba de venir una cosa que es que el otro día estaba pensando yo. Voy a hacer un inciso aquí, ¿vale? Tema Rosalía, que es que, claro, está, bueno, en fin, no se habla de otra cosa. Pues tema Rosalía, que es el puro zeitgeist del momento, ¿vale? Esta mujer, o sea, como que capta muy bien el espíritu del momento. Muchas personas están saliendo ahí como que estaban trabajando en proyectos que pues resultan parecerse a lo que a Lux, como ha sacado ella. Y yo estaba pensando el otro día, esta mujer tiene que tener un Neptuno bien fuerte. Y ahora pienso, a lo mejor me acaba de venir, a lo mejor tiene Neptuno en la casa 11. Podría, ¿verdad? No sabemos. Bueno, saliendo de este pequeño inciso rosaliesco, pues eso, seguimos con la casa 11, que eso serían las amistades, los grupos, no sé, como el colectivo, la red, ¿no? El tejido social. Y luego la casa 12 ya es, pues eso, se está cerrando el ciclo, se está haciendo todo el camino, ¿no? Y la casa 12 ya es como volver un poco más ya a lo profundo, es como volver poco, digamos que ya se han habitado todas las áreas de la vida y es volver a lo inconsciente, a la espiritualidad, a lo cerrado, a lo oculto, al magma, al líquido amniótico, ¿sabes? Es como volver de nuevo ya a prepararse para volver a renacer, que sería de nuevo la casa 1 y así el ciclo sin fin, el ciclo del samsara. Estas son las casas astrológicas, ¿vale? Así muy por encima. Hemos visto las casas, hemos visto brevemente los signos, pero es que yo creo que hay un montón de vídeos y material en internet, bueno, pues a mansalva para que podáis ver más los signos y las casas. Y luego están, pues eso, los diferentes personajes de la carta natal que son los planetas. Y bueno, pues eso, los planetas luego pues se sitúan en cada casa y entonces pues tú puedes ver que, pues mira, yo tengo, pues ponle, yo qué sé, eso, Rosalía tiene Neptuno sería pues esa expansión, ¿no?
esa conexión con el todo, esa fusión, esa cosa hipnótica, narcótica, como tan pisciana, ¿no? Porque bueno, eso, luego cada signo, estas configuraciones energéticas que son los signos, pues tiene su regente son su planeta, ¿no? Por ejemplo, pues eso, Aries, que hemos dicho que es el 1, que es la acción, pues está regido por... Bueno, pues por Marte en este caso, pero vaya, pues porque es como el espíritu del guerrero, ¿no? Pues Leo, que también es de fuego, que también es como esa cosa del foco de tal, pues está regido por el Sol. Piscis, que es esa cosa como de conexión, de fusión, es la casa 12, pues está regido por Neptuno. Y luego, pues eso, en los regentes también, como a lo largo de la historia, al principio, cuando todavía no estaban diferenciadas astronomía y astrología, no se tenían en cuenta más que 7 planetas, pues había planetas que regían varios signos. Y después, con la aparición de Urano, Neptuno y Plutón, pues estos también se asignaron. Por ejemplo, pues Plutón de Escorpio, Urano también de Acuario, ¿no? Pues en esa cosa, en ese mito prometeico, ¿sabes? De robar el fuego a los dioses y tal, pues bueno. Es bastante complicado, creo que llevo un buen rato. Pienso que os he dado como las claves básicas para poder leer un poquito vuestra carta natal. Luego ya digo, pues eso también es ir investigando un poco, es ver dónde tienes tu sol, dónde tienes tu luna, dónde tienes tu ascendente. El ascendente ya digo que tira bastante a partir de ciertos años y así. Entonces, bueno, pienso que esto le puede servir a alguien. Me encantaría que me dijerais si os mola este contenido, si queréis que hablemos más de astrología, no sé. Me lo planteo. La verdad es que hace poco conocí a una astróloga que decía muy ufana que ella no hacía partes, o sea, no hacía como informativos de estos astrológicos que se ven tanto. Y me recordó un poco como a cuando Kendall Jenner decía de que, no, yo es que no tomo cualquier trabajo de modelo. Bueno, claro, pues es que a lo mejor no todo el mundo tiene el lujo que tú tienes de poderte permitir no asumir según qué trabajos, porque pues no tienes que llevarte algo a la boca, ¿no? O sea, que digamos que tu subsistencia no depende solamente de eso. Entonces, bueno, esto sé que funciona, ¿no? Como lo de ir haciendo ahí, pues, el informativo astrológico. Lo que pienso que hay un montón de personas que lo hacen muy bien y yo no me quiero dedicar a esto. A mí me apetece mucho más ir trayéndoos herramientas que sirven, que os puedan gustar y que os puedan valer para que las vayáis implementando y para que vayáis conociendo pues diferentes formas de interpretaros a vosotras mismas y la realidad y de conocer el mundo y quiénes sois y que cada cual luego elija la que le vaya bien y que vaya ahondando pues en la que más le guste. Yo es cierto que sí que hago lecturas de carta natal por si a alguien le interesa, pues o sea, en mi propuesta terapéutica se tiene en cuenta esta cuestión, pero bueno, sin más, yo prefiero que cada cual aprenda y desde luego sin dejar por ello de nutrirnos y de pues invertir en personas que saben más y que te pueden enseñar. Y ya está, esto sería todo. Creo que no me dejo nada, no sé. Bueno, me dejo muchísimas cosas, pero pienso que ya por hoy pues está bien. Así que nada, ojalá que os sirva y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y suscríbete. Y dale like si te ha gustado, por Dios, por favor. Madre mía, es que siempre se me olvida decirlo. Y yo entiendo que... O sea, que a mí me pasa muchas veces que veo cosas que me gustan y hasta que no escucho que dicen, tal, se me olvidan también, pero hazlo. Si te ha gustado, tal, y te mola lo que hago por aquí, por favor, apóyame porque no sé ya qué estoy haciendo, no sé a dónde me lleva esto, pero bueno, mi impulso es que tengo que seguir con este compartir. Así que nada, eso. Dale like, suscríbete, activa la campanita y toda la movida. Venga, adiós.